Vamos a cantar esto. Si usted no lo sabe, va a repetirlo y lo va a decir a Dios. Vamos a decírselo con toda el alma, porque para siempre. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más alta que el cielo, más alta que el cielo estás, más ancha que ella. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Me alegra muchísimo volverlos a saludar. Hoy es jueves 16 de septiembre, amanece en Colombia. Estamos emitiendo desde la ciudad de Santiago de Cali para todo el mundo y felices de verdad de poder iniciar esta mañana conociendo el mensaje de la Biblia. A través de nuestro versículo del día que hoy nos lleva al Antiguo Testamento, nos vamos al libro de los Jueces, al capítulo 8, versículo 34, que leemos de la siguiente manera. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que les había librado de todos sus enemigos en derredor. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Qué vainas, qué situación la que vive el ser humano con este tema de no acordarse, con este tema del olvido. Pues esta es la historia de un hombre llamado Gedeón. Recordemos que Gedeón fue uno de los jueces que se levantó en el pueblo de Israel, o mejor, que Dios levantó para librar a su pueblo del yugo al que los madianitas los tenían sometidos. Ellos eran esclavos, vivían una situación paupérrima, difícil, de gran pobreza. Y a través de Gedeón Dios les da una gran liberación. El pueblo gemía, el pueblo clamaba a Dios cuando estaba en la miserableza. Pero dice muy bien el versículo que acabamos de leer, pero pasada la miserableza y venido la bendición, los años de opulencia, los años de abundancia, no se acordaron, se les olvidó. De alguna manera echaron al olvido la bendición de Dios. Y la verdad es que en la Biblia este elemento es muchísimas veces destacado. Y justamente hoy he querido volverlo a traer porque leyendo el Antiguo Testamento me encontré con esta historia y pensé que era importante volver a recordar la necesidad de no olvidar la bendición de Dios. Pues hay otra historia también muy conocida y muy compartida, la historia de los famosos 10 leprosos, narrada en el Evangelio de San Lucas. 10 leprosos que clamaron, es que clamaron como se clama cuando se está en dificultades. Ellos, víctimas de una enfermedad tan terrible como era la lepra, clamaron a Jesús y le dijeron: Señor, límpianos, por favor. Y el Señor les da una orden a los 10 leprosos y pues seguido a esto se sanan. Pero lo extraordinario y lo que vale la pena retomar es lo que nos dice el capítulo 17 de Lucas, el versículo 15 en adelante. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿Cómo? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Qué pregunta, ¿verdad? Pero ¿cómo así? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Pero dónde están los otros? ¿Solamente uno volvió? ¿Solamente uno regresó a dar gloria a Dios? Pues esta historia nos tiene que hacer recapacitar a todos y llevarnos a entender, hombre, que la gratitud es una medicina para el alma, que por el contrario, el olvidar de dónde nos sacó el Señor, el no traer a memoria de manera permanente cuál era nuestra condición tiempos atrás, cuando clamábamos desesperadamente por un milagro, cuando clamábamos desesperadamente por una solución, el olvidar ese momento nos hace enceguecer, sí, porque es que la bendición en los momentos de alegría y de
abundancia nos enceguecen. La euforia, nos llenamos de euforia, qué alegría, y empezamos a creernos lo que no es verdad. Empezamos a creer lo que creía Nabucodonosor: fue mi brazo y fue mi fuerza la que logró todo esto. Momentos de euforia, y la euforia, recuerden, los enloquece. La euforia nos enceguece. Y por eso en la Biblia es tan importante estar recordando permanentemente de dónde nos trajo el Señor. No para que nos sintamos mal, ni para no olvidar ese pasado difícil y tormentoso. No, sino para no olvidar cómo fue que Dios nos sacó de allí. El pueblo de Israel justamente tiene una práctica dada por Dios a su pueblo en el libro del Éxodo, y que hasta hoy la mantienen vigente. Celebran la Pascua. Y en la Pascua los niños le preguntan a los adultos: ¿y por qué hacemos esta celebración? ¿Y qué es todo esto? Y el adulto le responde al niño: para recordar que Dios nos sacó con mano fuerte de la esclavitud, porque fuimos esclavos 430 años en Egipto y hoy somos libres. Pues es importante no olvidar, es importante recordar. Y a propósito de esto, el libro de Isaías nos hace una referencia bastante importante, llevándonos a comprender que pues no debemos dejar de vista nunca el lugar y la condición donde nosotros nos encontrábamos antes de que el Señor hiciera los milagros que ha hecho. Justamente en el libro de Isaías, en el capítulo 51, en el verso 1 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad permanentemente. Hay que recordar, hay que volver hacia atrás para mirar el hueco de la cantera de donde fuimos arrancados, y de qué manera fue que el Señor nos trajo, que el Señor nos libró, que el Señor nos puso en buen puerto, en buena tierra, porque la verdad estábamos viviendo situaciones difíciles. Pues bien, olvidarnos de las promesas que le hacemos a Dios, olvidarnos de aquello que le decimos a Dios en un momento difícil: Señor, si tú me ayudas, yo hago esto, Señor, yo te prometo cambiar, yo te prometo hacer aquello, yo te prometo, Señor, ponerme de esta manera o hacer una u otra cosa. Pero luego, recuerde, la euforia nos enloquece, nos enceguece y nos hace olvidar. Pues respecto a prometer para cumplir cuando las cosas están bien, también la Biblia nos advierte. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice algo supremamente importante. Eclesiastés 5, el versículo 4 y 5 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pues las promesas justamente es otro elemento que nosotros pues debemos tener en cuenta, pensando en no olvidar. Los hijos de Israel se olvidaron de cómo Dios los había librado. No se acordaron de aquello que Dios hizo por ellos y de la manera como los libró del ejército de Madián. Pues si volvemos nuevamente a nuestro pasaje en Jueces, en el versículo 34 leímos lo que acabamos de explicar, pero luego dice el versículo 35: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Pues aquí complementa la ingratitud que el pueblo de Israel, no solamente hacia Dios que los había librado, sino también hacia el hombre, la persona que el Señor usó para sacarlos del atolladero. Y es que no podemos olvidar ni a Dios ni a las personas que Dios puso a nuestro favor, a aquellos que Dios usó para darnos una mano, a aquellos que Dios usó para proveernos, para traernos bendición, para darnos un consejo, para darnos una orientación. No olvide, recuerde que las personas agradecidas son porcentualmente más felices, mientras que las personas ingratas, desagradecidas, pues lo único que acarrean es ruina, tristeza, deterioro a sus vidas. Eso no hace nada bien, todo lo contrario, nos hace vivir mal. Las personas agradecidas, podríamos decir a la luz del contexto bíblico, son verdaderas personas de fe,
Claro. ¿Y por qué de fe? Porque reconocen la bendición de Dios, reconocen la bondad de Dios y porque están dispuestos a ver milagros. La persona agradecida abre las puertas de la fe para ver más milagros sobre su vida. Una persona agradecida siempre será próspera y siempre irá acrecentándose en la prosperidad. Una persona malagradecida, una persona que olvida, una persona que no recuerda, el proceso es al contrario, es un retroceso, siempre irá de mal en peor y esa será la situación, no solamente descrita en la Biblia, sino en la realidad de los seres humanos. Así que hoy jueves, un día para recordar, un día para agradecer, un día para no olvidar, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a acercarnos al Señor y vamos a hacer una oración. Dile, Señor, hoy, esta mañana, este jueves, quiero recordar. Y quiero recordar tu bondad y tu misericordia. Quiero recordar tu grandeza. Quiero recordar la mano que tú pusiste para que yo no cayera. La mano que tú pusiste para que yo me apoyara sobre ella. Hoy quiero recordar, Señor, la dádiva que tú has dado a mi vida. Hoy quiero recordar el hueco de la cantera de donde fui sacado. Hoy quiero recordar los años de esclavitud que yo viví. Señor, y no quiero olvidar, porque sé que el olvido me lleva a una euforia malsana. El olvido me lleva a la ruina. El olvido me lleva a la tristeza. El olvido me lleva a creer lo que no es verdad, a darme unas ínfulas que no me pertenecen, Señor. Si bien es cierto, tú me has puesto, Dios mío, dones, fuerza y talento para hacer que las cosas pasen, para trabajar y luchar, también es cierto que si no contara con tu bondad, que si no hubiese tenido, Señor, tu ayuda, tampoco lo hubiera logrado. Por eso hoy te pido, Señor, en esta mañana, dame siempre un recuerdo fehaciente en mi mente y en mi corazón, para no olvidarme de ti y para no olvidar a la persona o a las personas que tú usaste, Señor, en su momento, para darme una ayuda, un consejo, para abrirme una puerta, para hacerme un favor, Señor. Hoy quiero recordar con alegría tu nombre, tu grandeza y a las personas que tú pusiste en mi camino para hacerme bien. Gracias, Señor. Hago una oración por esas personas y vuelvo a ti, Dios mío, con un corazón inmensamente agradecido. Señor, pongo ahora en tus manos este día y te pido la bendición para vivirlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, queridos amigos, día de recordar. Sí, señores, de recordar de dónde nos trajo el Señor. Pues bien, la invitación, como siempre, es a todos los caleños y vallecaucanos para que nos acompañen en nuestra próxima reunión presencial que llevaremos a cabo el sábado 25 de septiembre a las 5 de la tarde en Le Salón, Centro de Convenciones, calle Quinta, número 8401. Los estamos esperando con mucha alegría. Vamos a tener un tiempo maravilloso para cantarle a Dios, para orar, para leer la Biblia y pasar un tiempo de familia, alegres, juntos, como dice la Biblia que tenemos que pasarlo. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y ven a ser parte de la familia de Guía Mis Pasos. Y si este mensaje te ha parecido positivo, vamos, cuéntalo a otras personas, compártele estas palabras de esperanza. Mañana viernes los espero para tener un nuevo versículo del día. Dios los bendiga, muchísimas gracias.